Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive, un espacio creado especialmente para ti por las iglesias adventistas del Distrito Tucumán Centro. Hola. Esta semana nos vamos a sumergir en la historia de Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Ajá. Una historia que, aunque antigua, tiene mucho que decirnos hoy. Claro, a veces las historias más conocidas esconden tesoros de sabiduría. Es verdad. Y para guiarnos este Deep Dive vamos a seguir la estructura de la lección de escuela sabática. Me parece bien. Desde el sábado hasta el viernes. Empezamos estableciendo el contexto histórico. El autor de la lección de esta semana nos recuerda la compleja relación entre judíos y samaritanos. Sí, llena de tensiones y prejuicios. Exacto. Recordemos que esta enemistad se remonta a siglos atrás. En el año 722, el reino del norte de Israel fue conquistado por los asirios, quienes deportaron a muchos israelitas y trajeron a gente de otras naciones para repoblar la zona. De esa mezcla de culturas surgieron los samaritanos, que desarrollaron su propia versión del judaísmo. Y las diferencias religiosas no hicieron más que aumentar la tensión. Es verdad. Hubo conflictos por la reconstrucción del templo en Jerusalén, Los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. que luego fue destruido por los judíos. Para la época de Jesús la situación era realmente complicada, imagínense. Sí. Incluso las interacciones más básicas estaban prohibidas. Los judíos evitaban a toda costa entrar en Samaria. Era un tabú. Y es en este contexto tan cargado de hostilidad que Jesús decide pasar por Samaria. ¿Por qué haría algo así? Buena pregunta. El domingo nos encontramos con Jesús en camino a Galilea. Y en lugar de tomar la ruta habitual que bordeaba Samaria, él elige atravesarla. El autor de la lección sugiere que Jesús tenía una misión específica en esa región. Recordemos que en ese momento su fama iba en aumento. Incluso bautizaba a más personas que Juan el Bautista. Exacto. Y esto estaba generando ciertas tensiones. Es posible que Jesús buscara alejarse de Judea para evitar una confrontación directa con las autoridades religiosas. Tiene sentido. Y así llegamos al famoso pozo de Jacob, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Él, cansado del viaje, se sienta a descansar mientras sus discípulos van a la ciudad a comprar comida. Es ahí cuando llega la mujer, en pleno mediodía. Con el sol en todo lo alto. Y ese detalle no es casualidad. ¿Por qué iría a buscar agua a esa hora, con el calor que debía hacer? El autor de la lección nos invita a pensar que quizás la mujer lo hacía para evitar a las otras mujeres. Que solían ir al pozo por la mañana o al atardecer, como si cargara con algún tipo de estigma social, algo que la hacía sentirse marginada. Exacto. Y así tenemos a Jesús, un maestro judío, rompiendo todos los esquemas al iniciar una conversación con una mujer samaritana. En una época donde eso era impensable. Es un encuentro lleno de contrastes que nos habla de la misión de Jesús de alcanzar a todos sin importar su origen o su pasado. Una lección poderosa que nos interpela a nosotros también. ¿Cuáles son los prejuicios que existen en nuestra propia cultura? ¿Qué barreras levantamos que nos impiden conectar con los demás y compartir nuestra fe? Reflexiones importantes que debemos hacernos. Ahora, atentrémonos en la conversación que tiene lugar junto al pozo. El lunes nos centramos en la mujer junto al pozo. Jesús, con su sabiduría, utiliza el simple acto de pedir agua para introducir conceptos espirituales más profundos. Él no se queda en la superficie, va directo al corazón. Sabiendo la sed profunda que tenía la mujer, le habla del agua viva, una metáfora de la vida eterna. Una metáfora que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde el agua simboliza la renovación espiritual. Piensen en pasajes como Jeremías 2.13 o Zacarías 14.8. Pero al igual que Nicodemo, en Juan 3, la mujer no capta el significado espiritual de inmediato. Se queda en lo literal. Claro, al principio ella piensa que Jesús habla de agua física, de un pozo mágico o algo así. Y aquí vemos la paciencia de Jesús, su capacidad para adaptar su enseñanza al nivel de comprensión de cada persona. La mujer, intrigada por la promesa de no volver a tener sed jamás, le pide a Jesús esa agua. Y llegamos al martes, donde la conversación toma un giro inesperado. En lugar de seguir hablando del agua, Jesús le pide a la mujer que vaya a buscar a su marido. Un cambio repentino que revela la profunda percepción de Jesús. Él no solo conoce la sed espiritual de la mujer, sino también su situación personal. Sabe que para experimentar una verdadera transformación, ella necesita confrontar su pasado. Es como si Jesús le estuviera diciendo: antes de darte el agua viva, necesitas sanar la fuente de tu propia vida. Y la mujer, al verse descubierta, intenta evadir el tema. El miércoles, ante la petición de Jesús, la mujer admite que no tiene marido, y Jesús, con delicadeza, pero con firmeza, le revela que conoce su pasado, sabe que ha tenido 5 maridos. Imagínense la escena. Y que el hombre con el que vive actualmente no es su esposo. La mujer, expuesta en su vulnerabilidad,
Reconoce a Jesús como profeta, pero en lugar de profundizar en su situación personal, intenta desviar la atención hacia un debate teológico sobre el lugar correcto para adorar a Dios. Un tema candente en aquel entonces, judíos y samaritanos tenían sus propios lugares de culto. Y una larga historia de disputas al respecto. La mujer, quizás buscando evadir la mirada penetrante de Jesús, le pregunta dónde debemos adorar, en Jerusalén o en el monte Gerizim. Y aquí llega una de las frases más poderosas de Jesús: ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dios es espíritu. Wow. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Jesús. Rompe con el concepto de un lugar físico exclusivo para la adoración. Lo importante es la actitud del corazón, la conexión genuina con Dios. Es una declaración revolucionaria que trasciende las barreras religiosas y culturales. Y no solo eso, en este momento crucial, Jesús revela su identidad a la mujer samaritana, le dice: yo soy el que habla contigo. Es la primera vez en los evangelios que Jesús se declara abiertamente como el Mesías, y lo hace con una mujer samaritana considerada impura por la sociedad judía. Un gesto que nos habla de la universalidad del mensaje de Jesús, de su amor sin límites. Realmente conmovedor, y la mujer, impactada por este encuentro, deja su cántaro y corre a la ciudad a compartir su experiencia el jueves. La historia se centra en la reacción de los habitantes del pueblo. Muchos samaritanos creen en Jesús, gracias testimonio a la mujer. Ella, llena de entusiasmo, les cuenta lo que ha vivido, cómo Jesús le ha revelado sus secretos. Y le ha hablado del agua viva. Y aunque al principio algunos dudan la convicción de la mujer, y su testimonio personal son tan poderosos que deciden ir a ver a Jesús por sí mismos. Lo que nos enseña la importancia del testimonio personal, de compartir nuestra propia experiencia con Jesús. No se trata de repetir frases hechas o dogmas religiosos, sino de transmitir la autenticidad de nuestro encuentro con Él. Exactamente. Y Jesús, al ver la multitud que se acerca, aprovecha la ocasión para enseñar a sus discípulos sobre la urgencia de la misión. Les dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es una imagen poderosa. La mies está lista, las personas están sedientas de la verdad, pero se necesitan obreros dispuestos a compartir el mensaje de salvación. Y aquí la historia cobra una dimensión aún más profunda. El autor de la lección destaca que muchos samaritanos creyeron en Jesús, no solo por el testimonio de la mujer, sino también por escucharlo hablar directamente. La experiencia personal, tanto el testimonio de la mujer como la propia palabra de Jesús, fueron claves para que la gente abriera su corazón a la fe. Y esto nos lleva al viernes, donde se resumen las enseñanzas de esta semana. Hemos repasado el contexto histórico, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, el impacto de su testimonio, y la respuesta de la gente del pueblo. El autor de la lección nos invita a reflexionar sobre una frase de Leonard G. White que me parece clave: tan pronto como halló al Salvador. La mujer samaritana trajo otros a él, demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Es que la mujer, al reconocer la oportunidad que tenía delante, no dudó en compartir su experiencia, no se dejó paralizar por el miedo o la vergüenza, sino que se convirtió en un instrumento para llevar a otros a Jesús. Y aquí viene la pregunta que nos interpela a cada uno de nosotros: ¿cómo podemos ser nosotros también instrumentos para compartir el agua viva? ¿Qué oportunidades tenemos en nuestra vida diaria para hablar de Jesús a quienes nos rodean? Es una pregunta que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a vencer los prejuicios y a abrir nuestro corazón al llamado misionero que Jesús nos hace, tal como lo hizo la mujer samaritana. Y para profundizar en estas reflexiones, los invitamos a estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Ahí encontrarán más detalles, más insights que les ayudarán a comprender el mensaje de esta historia tan inspiradora. Y no solo eso, queremos animarlos a que cada clase de escuela sabática se convierta en una unidad de acción con proyectos misioneros. Que la historia de la mujer samaritana nos inspire a ser agentes de cambio, a llevar el mensaje de esperanza y salvación a quienes nos rodean. Muchas gracias a las iglesias adventistas del Distrito Tucumán Centro por este material tan enriquecedor. Y a ti, querido oyente, te invitamos a unirte a nuestro próximo Deep Dive. Hasta entonces, que la bendición de Dios te acompañe. Y antes de terminar este Deep Dive, Sí. Queremos retomar una idea que mencionamos al final de la segunda parte: convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción. ¿Te preguntas cómo? Es una idea que puede sonar un poco abstracta, pero en realidad es más simple de lo que piensas. Recuerda, la mujer samaritana no necesitó grandes recursos ni estrategias elaboradas para compartir el mensaje de Jesús. Simplemente aprovechó la oportunidad que se le presentó. Empezó con una conversación casual junto al pozo y terminó llevando a todo un pueblo a los pies de Jesús. De la misma manera, tu clase de escuela sabática puede identificar necesidades en su comunidad y empezar a actuar. Podrían visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados, organizar actividades para los niños, o simplemente ofrecer una palabra de aliento a quienes se sienten solos o desanimados. Las posibilidades son infinitas.
Lo importante es ser sensibles al llamado de Dios. Estar dispuestos a ser sus manos y sus pies en este mundo. Convertir la fe en acción, llevar el mensaje de Jesús más allá de las paredes de la iglesia. Y al hacerlo, no solo estaremos impactando a otros, sino que también nosotros mismos experimentaremos un crecimiento espiritual. Porque la verdadera fe se nutre de la acción del servicio al prójimo, al igual que la mujer samaritana. Nosotros también podemos ser instrumentos para que otros conozcan a Jesús. Si una simple conversación junto a un pozo pudo cambiar la vida de un pueblo entero, imagínate el impacto que tu clase de escuela sabática puede tener en tu comunidad. No subestimes el poder de tu testimonio a tu servicio de tu amor al prójimo. Anímate a dar el paso, comparte el agua viva, convierte tu fe en acción. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que esta historia te inspire a ser un agente de cambio en tu comunidad.